Bienvenidos, estimados estudiantes. Mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las transformaciones de Lorentz en nuestra serie de videos de relatividad especial. Bien, el concepto de transformaciones de Lorentz sería pues el equivalente relativista a las transformaciones de Galileo que pueden encontrar en el primer video de esta serie de clases de relatividad especial. Entonces vamos a partir de un concepto muy similar y es que podemos asumir, por ejemplo, que ocurre un cierto evento, por decirlo así, y que este es observado a partir de dos marcos de referencia inerciales. Tenemos el primer marco de referencia, que le vamos a llamar el marco de referencia S, el cual tiene coordenadas en dos dimensiones, x y coordenada y. Suponiendo que en algún punto pues ocurre un evento al que le vamos a llamar el evento P. Y este pues naturalmente se encuentra a una cierta distancia, así como tiene coordenada x, pues también tiene una coordenada y. Observemos que su posición vista desde el marco de referencia S, pues sería el conjunto XY, ¿ok? Que define la posición de ese evento en particular. Bien, ahora supongamos que existe otro marco de referencia, el cual se está moviendo con una velocidad relativa respecto al marco de referencia S. Vamos a suponer que tenemos ese nuevo marco de referencia, lo vamos a dibujar de color verde. Y este marco de referencia, al que le vamos a llamar S', tiene coordenadas X' y coordenadas Y'. Lo que hay que saber respecto a ese marco S' es que tiene una velocidad respecto al marco S constante U. ¿Ok? Esto es importante, una velocidad constante. Por lo tanto, este evento pues también tendría una coordenada respecto a ese marco de referencia al cual le podemos llamar x', donde x' sería la coordenada en x respecto a ese nuevo marco de referencia. Entonces, esa coordenada x podríamos pensar que es la longitud propia de la ubicación del evento visto en el marco de referencia S'. Por lo tanto, si quisiéramos ver esta longitud, pero vista desde el marco de referencia S, pues debemos recordar un poco acerca de la contracción de la longitud o contracción de Lorentz, donde nos decía que, bueno, vamos a ponerlo como L, era igual a la longitud propia dividido entre el factor de Lorentz. En este caso, L pues sería esa distancia vista del marco de referencia S, y L sub 0 sería esa distancia vista desde el marco de referencia S'. Ahora bien, si quisiéramos aplicar lo que hacíamos en las transformaciones de Galileo, pues obviamente tenemos que pensar acá que este marco de referencia pues lleva ya una distancia recorrida que es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si quisiéramos hacer un enfoque clásico, pues aquí podríamos notar que x sería igual pues a esa velocidad por el tiempo más x'. Eso según podemos observar aquí en la geometría de la figura. Sin embargo, ese x' va a haber que proyectarlo al plano de referencia S de tal manera que pues obviamente tendría que estar dividido entre el factor de Lorentz para que sea válido. Por lo tanto, llegamos a que x, la coordenada de posición del evento, sería igual a la velocidad por el tiempo más x', y como está dividido entre el factor de Lorentz, sería por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Ahora bien, podemos ver entonces que si hacemos aquí el despeje para x', pues evidentemente este sería x menos u por t y dividido a su vez entre la raíz cuadrada
de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Ahora bien, esto sería entonces la posición vista desde el marco de referencia S' en función de la posición vista desde el marco de referencia S. Pero el principio de relatividad demanda que la transformación de S a S' tiene que ser de la misma forma que de la transformación de S' a S. Eso para que sea válido, aquello que decíamos de que se cumplen las mismas leyes físicas en ambos marcos de referencia. Por lo tanto, si eso es cierto, debería de existir una transformación que sea de la forma x' igual, y aquí vamos a cambiarle el signo para que tenga concordancia con el fenómeno, menos u por t primado más x por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Esto simplemente porque tiene que existir esta fórmula que es homóloga a la fórmula que comenzamos para que el principio de relatividad se siga cumpliendo. Entonces, aquí podemos observar que tenemos dos expresiones para x'. Esta que salió aquí por comparación y esta que salió más bien por una operatoria matemática. Obviamente, vamos a igualar ambas expresiones para ver a qué resultado llegamos. Así que tenemos entonces que x menos u por t dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado tendría que ser igual a menos u por t primado más x por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Así que aquí nos queda ya un poco de operatoria que vamos a hacer. Vamos a despejar para u por t primado, de tal manera que u por t primado sería igual a x, lo vamos a escribir de esta forma, x por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Y eso estaría restándose menos este término, ¿no? X menos u por t dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Obviamente aquí vamos a operar fracciones, así que podemos imaginar que esto está sobre un denominador 1 para que nos sea más práctico de operar. Así que, haciendo aquí una multiplicación de denominadores y luego una multiplicación cruzada de numeradores, tenemos entonces que u por t primado sería igual, vamos a trazar una línea horizontal, sería igual entonces en el denominador a la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Ok? Y en el numerador, pues aquí haciendo el producto cruzado sería x. Estos dos términos son exactamente iguales, por lo tanto el radical va a desaparecer, ¿no? Por lo tanto, sería entonces 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado, elevado a la 1. Y acá este producto cruzado, como es por 1, entonces sería menos x más u por t, haciendo aquí la multiplicación con el menos que se encuentra afuera. Así que, haciendo un poco aquí de operatoria, tenemos u por t primado, sería igual, haciendo aquí la propiedad distributiva, con esta multiplicación que tenemos aquí, sería x menos x por u al cuadrado sobre c al cuadrado, menos x más u por t, y esto pues dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Vemos que aquí se van a cancelar un par de términos. Tenemos x con x. Y también podemos observar que de repente aquí este u se va a cancelar. Aquí está al cuadrado y aquí está también u. Entonces ahí vamos a encontrar una expresión para el tiempo. ¿Y cuál es lo relevante de este resultado? Veamos primero. Aquí sería igual a t simplemente. A t menos, vamos a escribirlo así,
u por x dividido entre c al cuadrado entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Qué es lo relevante de este resultado? Pues en las transformaciones de Galileo, recordemos que el tiempo para todos los observadores era el mismo. Sin embargo, aquí podemos observar que el tiempo que mide un observador en el marco de referencia que se está moviendo, por decirlo de una forma, depende en gran parte de la velocidad en la que este marco de referencia se esté desplazando. Así que, claro está, ya el tiempo pues es diferente para cada uno de los observadores, justamente como esperaríamos. Entonces, tenemos acá dos resultados. Tenemos un resultado para x primado, que se lo encontramos de manera bien automática, y tenemos un resultado también para t primado. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que ese resultado es lo que queríamos llegar? Pues tenemos una relación de x en dos marcos de referencia diferentes, así que es perfectamente razonable el resultado. Así que pensemos entonces en las transformaciones de Lorentz para un objeto que se mueve en una sola dimensión. Entonces, si queremos hacer un resumen, pensemos en lo siguiente. Vamos a, así como lo hicimos con las transformaciones de Galileo, tenemos entonces que x primado sería x menos u por t dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado, que sería lo mismo que escribirlo como el factor de Lorentz, gamma, por x menos u por t. Ahora bien, igual que como ocurre en las transformadas de Galileo, este cambio en la coordenada solamente afecta a una de ellas, que en este caso es a la que va en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, y primado sería igual a y z primado sería igual a z. Pero algo que lo hace bastante diferente es que también hay una transformada para el tiempo. Es decir, t primado, recordemos el resultado, es t menos u por x dividido sobre c al cuadrado y a su vez dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Que claro está, esto podría ser escrito como el factor de Lorentz multiplicado por t menos u por x sobre c al cuadrado. Entonces, estas serían las transformaciones de Lorentz en una dimensión. ¿Ok? Así que pensemos ahora, tal y como lo hicimos con las transformaciones de Galileo, en transformaciones de velocidad. Y es que podemos hacerlo de una manera bastante simple. Para ello podemos expresar esto de una forma diferencial. Recordemos que 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado es una constante. Así que si yo quiero expresar en forma diferencial de x primado, pues sería esa constante multiplicado por, aquí vamos a operar, sería por dx menos u por dt. Por otro lado, si quiero expresar ahora el tiempo en forma diferencial, dt primado sería igual. En este caso podríamos expresarlo como el factor de Lorentz por un diferencial de tiempo menos u por un diferencial de x sobre c al cuadrado. Podríamos operar estos dos elementos de tal manera que podemos observar que del lado izquierdo nos queda un viejo conocido, que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Así que lo vamos a trabajar ya como un solo término. Obviamente el factor de Lorentz se cancelaría y podemos observar que lo que tenemos acá es una velocidad, ¿no? Vamos a trabajarlo entonces como dx primado respecto a dt primado. Sería igual, y aquí vamos a hacer algo. Vamos a sacar un diferencial de tiempo como factor común, tanto arriba como abajo. Cuando yo lo saque de factor común, obviamente se va a cancelar,
pero me va a quedar algo bien interesante porque va a quedar dx con respecto al tiempo menos u, ¿sí? Y por el lado del denominador, pues va a quedar también algo bastante interesante. Para empezar, aquí cuando saque el diferencial de tiempo como común, sería 1 menos u, que es constante, sobre c al cuadrado, que es constante, y multiplicado por dx sobre dt. Así que aquí podemos ya decir que este término es la velocidad vista por un observador en el marco de referencia S primado, en X, ¿no? Y acá, pues, esto sería la velocidad como tal en X menos U dividido entre 1 menos U sobre C al cuadrado por la velocidad en el marco de referencia S. Así que tenemos por acá ya una expresión bastante interesante para la transformada de la velocidad en la transformada de Lorentz para la velocidad en el eje X. Ahora pensemos unos resultados interesantes respecto a esto. Esta la vamos a sumar, a agregar con estas que están acá. Pensemos qué pasaría si, por ejemplo, la velocidad del marco de referencia fuese mucho menor a c, a la velocidad de la luz. Igualmente que la velocidad en x fuese mucho menor a la velocidad de la luz. Cuando eso ocurra, entonces la velocidad en x primado sería simplemente, vean que este término va a desaparecer porque es un número mucho menor respecto a c al cuadrado. Así que el denominador es 1 y nos queda bx menos u. Y si pueden observar aquí, este sería el resultado clásico. Entonces aquí confirmamos que para velocidades mucho menores a la velocidad de la luz, pues nuevamente volvemos a los resultados de Galileo. Otro resultado interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Bx fuese igual a C? ¿Qué ocurriría? Para empezar, podemos ver lo siguiente. Nos quedaría entonces Bx primado sería igual a C menos 1 dividido entre 1 menos u sobre c al cuadrado multiplicado, claro está, por c. Aquí pues se cancela este cuadrado y nos queda c menos u dividido entre 1 menos u sobre c. Podemos aquí operar ese denominador y nos queda que bx primado sería c menos u dividido entre c menos u sobre c. Aquí el denominador de un denominador pasa a ser al numerador y nos quedaría c por c menos u sobre c menos u, y esto evidentemente es 1. Entonces nos quedaría que bx primado sería igual a c. ¿Y qué significa este resultado? Pues confirma uno de los supuestos de la relatividad especial, y es que si la velocidad en un marco de referencia es la velocidad de la luz, en el otro marco de referencia también va a ser la velocidad de la luz, justo como esperaríamos de los resultados pues, de los postulados de Einstein. Ahora bien, si quisiéramos la transformada inversa, pues tenemos que pensar que por relatividad la misma transformación, pero en el sentido opuesto, es decir, de bx a bx primado, tendría que tener una forma similar. Entonces, podríamos deducirlo directamente que bx sería igual a bx primado. Aquí va a cambiar el signo, obviamente, porque lo estamos viendo desde el otro marco de referencia, más u dividido entre 1 más u sobre c al cuadrado por bx primado. Así que tenemos acá la velocidad vista desde cualquiera de los dos marcos de referencia sin hacer realmente cálculos tan complicados. A ustedes entonces les queda, ya con esto en mente, les queda expresar estos términos y primado y z primado de tal forma que puedan encontrar a qué sería igual la velocidad en y primado y a qué sería igual la velocidad en z primado. ¿Qué van a hacer? Pues exactamente lo que hicimos acá. Expresar de forma diferencial las posiciones y el tiempo.
y luego pues operar uno sobre otro. Vean que el resultado va a ser bastante más simple. Pero eso entonces les queda a ustedes como curiosidad matemática. Esperando como siempre les haya sido de utilidad, nos vemos claro en un próximo video. Muchas gracias.